Hola, mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de comenzar esta historia que va a remover su alma hasta lo más profundo, elevemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, tú que conoces el corazón de cada hijo y cada madre, bendice a todas las madres que han sido despojadas del lugar que les corresponde en sus propias casas. Que esta historia abra los ojos de aquellos hijos que han olvidado que el cuarto de su madre es sagrado y que jamás debe ser tocado por la avaricia. Amén. Querida familia, hay algo más sagrado que el cuarto donde una madre ha dormido durante décadas. Hay algo más íntimo que ese espacio donde ella ha llorado, orado y soñado con el futuro de sus hijos. La historia que van a escuchar hoy es sobre una madre que fue expulsada del cuarto que había sido suyo durante 30 años. Sus propios hijos, cegados por la codicia y la comodidad, la obligaron a vivir en un cuartito de servicio que no era digno ni para guardar escobas. Durante 5 años, Esperanza durmió en un espacio de 2 por 3 metros, sin ventanas, húmedo y frío, mientras sus hijos y nueras disfrutaban de las habitaciones amplias y cómodas que deberían haber sido de ella. Estos hijos calculadores pensaron que su madre era solo una carga que había que esconder. Lo que no sabían es que las paredes de ese cuartito miserable guardaban un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Porque cuando la verdad salió a la luz durante una celebración familiar, la humillación fue tan devastadora que destruyó no solo su avaricia, sino toda su existencia. Si alguna vez han visto a una madre siendo desplazada de su propio espacio, si conocen el dolor de ser tratada como un estorbo en su propia casa, o si simplemente creen que el cuarto de una madre debe ser respetado como un santuario, esta historia es para ustedes. Prepárense para sentir indignación, pero también para ver cómo la justicia divina puede estar escondida en los lugares más inesperados. En una colonia de clase media de Puebla se alzaba una casa de 2 pisos que había sido el orgullo de Esperanza Morales durante más de 3 décadas. Era una construcción sólida, de bloc pintado de color durazno, con un jardín frontal cuidado y una cochera para 2 autos. Esperanza, de 71 años, había vivido en esa casa desde que se casó con su difunto esposo, don Aurelio, en 1900. Durante 40 años, cada rincón de esa casa había sido testigo de su amor, su trabajo y su dedicación como madre. El cuarto principal estaba en la planta alta, una habitación amplia de 4 por 5 metros, con 2 ventanas grandes que daban al jardín, un baño privado y un closet espacioso donde Esperanza guardaba décadas de recuerdos familiares. Las paredes estaban pintadas de un color verde suave, que ella misma había elegido, y estaban decoradas con fotos de sus hijos desde que eran bebés hasta sus graduaciones universitarias. Esperanza había criado a sus 2 hijos en esa casa, Raúl de 45 años y Sergio de 42 años. Ambos habían crecido jugando en el jardín, estudiando en el comedor y corriendo por las escaleras que ahora subían todos los días para dormir en cuartos que originalmente habían sido diseñados como cuartos de huéspedes. Cuando don Aurelio murió de un infarto hace 5 años, Esperanza se quedó sola en esa casa grande. Sus hijos, que ya estaban casados y tenían sus propias familias, vinieron a visitarla más frecuentemente durante los primeros meses del duelo. Mamá, le había dicho Raúl unas semanas después del funeral, esta casa es muy grande para ti sola. ¿No te sientes sola aquí? A veces, había respondido Esperanza honestamente, pero todos mis recuerdos están aquí. Es mi hogar. ¿Qué te parece si nos mudamos contigo? Había sugerido Sergio. Así no estás sola, y nosotros te podemos cuidar. Esperanza había llorado de felicidad. La idea de tener a sus hijos y nietos viviendo con ella le parecía una bendición divina en medio de su dolor por la pérdida de su esposo. Claro que sí, había dicho. Esta casa es de la familia, siempre hay lugar para ustedes. Los primeros meses de convivencia habían sido hermosos. Esperanza cocinaba para toda la familia, cuidaba a sus 4 nietos cuando llegaban de la escuela y se sentía útil y amada nuevamente. Raúl se mudó con su esposa Patricia y sus 2 hijos, Andrés de 12 años y Sofía de 9 años. Sergio llegó con su esposa Carmen y sus 2 hijas, Valeria de 14 años y Abril de 11 años. Al principio, todos dormían en los cuartos de huéspedes de la planta baja.
Esperanza mantuvo su cuarto principal en el segundo piso y todo funcionaba armoniosamente. Pero conforme pasaron los meses, las quejas comenzaron. «Mamá», le dijo Patricia una tarde, «los niños están creciendo y necesitan más espacio. Andrés y Sofía ya no pueden compartir cuarto». «Tienes razón», respondió Esperanza. «¿Qué propones?» «Bueno, tu cuarto es el más grande de la casa, y tú eres solo una persona. ¿No crees que sería más justo que una familia completa usara el cuarto principal?» Esperanza se quedó callada por un momento. La sugerencia la había tomado completamente desprevenida. «Patricia, ese cuarto fue mío y de Aurelio durante 40 años. Ahí están todos mis recuerdos, mis cosas personales». «Mamá», intervino Raúl, «Patricia tiene razón. Tú necesitas menos espacio que una familia de 4 personas. Además, no es como si te fuéramos a echar de la casa, solo sería cambiar de cuarto». «¿A cuál cuarto me cambiaría?» Los hermanos se miraron entre ellos. «Bueno», dijo Sergio, «está el cuartito de servicio al lado de la cocina. Es pequeño, pero para una sola persona está bien». Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿El cuarto de servicio? ¿Me están pidiendo que me vaya a vivir al cuarto donde guardamos las escobas y las cajas?» «Mamá, no lo veas así», dijo Raúl. «Piénsalo de manera práctica. Tú eres una persona mayor, ya no necesitas subir y bajar escaleras todos los días. El cuarto de servicio está en la planta baja, cerca de la cocina y del baño de visitas. Además», agregó Patricia, «nosotros pagaríamos por remodelar el cuarto, ponerle un baño pequeño, pintarlo». Esperanza miró a sus hijos y sintió que algo se rompía dentro de su corazón. «Hijos, ese cuarto mide 2 metros por 3 metros. Apenas cabe una cama individual». «Mamá, ¿de verdad necesitas más espacio que eso?», preguntó Carmen, la esposa de Sergio. «Yo he vivido en departamentos más pequeños. Carmen, yo no estoy pidiendo un palacio, estoy hablando de mi propio cuarto, en mi propia casa». «Técnicamente», dijo Sergio, «la casa ya no es solo tuya. Nosotros también vivimos aquí ahora». Esperanza se quedó mirando a su hijo menor, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir con que la casa ya no es solo mía? Mamá, no lo tomes a mal, pero cuando nosotros nos mudamos aquí, esto se convirtió en una casa familiar compartida. Sergio, esta casa está a mi nombre. Aurelio me la dejó a mí. Sí, pero nosotros estamos pagando los gastos. La luz, el agua, el gas, los arreglos. Prácticamente estamos manteniendo esta casa». Esperanza se sintió mareada. La conversación había tomado un rumbo que jamás había imaginado. «Hijos, me están pidiendo que renuncie a mi cuarto para que ustedes estén más cómodos. Te estamos pidiendo que seas razonable», dijo Raúl. «Que pienses en las necesidades de toda la familia, no solo en las tuyas». Esperanza miró alrededor de la sala donde estaban sentados. En las paredes había fotos de ella cargando a Raúl y Sergio cuando eran bebés. En la repisa estaba el jarrón que había comprado con el primer sueldo que había ganado para comprarles juguetes navideños. En cada rincón había evidencia de los sacrificios que había hecho por ellos durante décadas. «Y si yo no quiero cambiarme», los hermanos se miraron con expresiones incómodas. «Mamá», dijo Raúl lentamente, «esperamos que no nos obligues a tomar decisiones más drásticas». «¿Qué tipo de decisiones?» «Bueno, si no puedes vivir cómodamente con nosotros aquí, tal vez sería mejor que buscaras otro lugar donde vivir». Esperanza sintió que el mundo se detenía. «¿Me están amenazando con echarme de mi propia casa?» «No te estamos amenazando», dijo Sergio. «Te estamos dando opciones». Esperanza se quedó en silencio durante varios minutos largos. Sabía que si se negaba, sus hijos eran capaces de cumplir su amenaza. Y a los 71 años, ¿a dónde podría ir? «Está bien», dijo finalmente con voz quebrada. «Me cambio al cuarto de servicio». Sus hijos sonrieron aliviados. «Vas a ver que va a ser mejor para todos», dijo Patricia, pero Esperanza sabía que ese día había perdido mucho más que un cuarto. Había perdido su lugar como la matriarca respetada de su propia familia. El día de la mudanza fue uno de los más humillantes de la vida de Esperanza. Tuvo que empacar 40 años de recuerdos, fotos, ropa y objetos personales en cajas que apenas cabían en el diminuto espacio que ahora sería su hogar.
El cuarto de servicio medía exactamente 2.5 metros por 3 metros. Había sido diseñado originalmente para guardar productos de limpieza, herramientas de jardinería y las decoraciones navideñas. Tenía una ventana pequeña que daba al patio de servicio, donde estaban los tanques de gas y los botes de basura. Sus hijos cumplieron su promesa de remodelar el espacio, pero la remodelación consistió en pintar las paredes de un color beige barato, instalar una ducha pequeña en una esquina separada por una cortina de plástico y poner un inodoro tan cerca de la cama que Esperanza tenía que moverse cada vez que quería usarlo. No había espacio para un closet. Esperanza tuvo que colgar su ropa en ganchos pegados a las paredes. Su cómoda antigua no cabía, así que sus pertenencias personales las guardaba en cajas de cartón apiladas debajo de la cama individual. La cama era tan pequeña que si Esperanza se volteaba en la noche, se golpeaba contra la pared. El colchón era delgado y usado, una reliquia que habían tenido guardada en la bodega durante años. Pero lo peor no era la incomodidad física, lo peor era la humillación psicológica. Esperanza podía escuchar todo lo que pasaba en la casa desde su cuartito. Escuchaba a sus nueras riendo en su cocina mientras preparaban comida que no siempre compartían con ella. Escuchaba a sus nietos corriendo por las escaleras hacia los cuartos de arriba, cuartos que habían sido diseñados para visitas, pero que ahora eran más cómodos que el lugar donde dormía la dueña original de la casa. Cada noche, Esperanza se acostaba en su cama diminuta y escuchaba las conversaciones familiares que se llevaban a cabo en la sala, conversaciones de las que ya no era parte. «¿Escuchaste que van a abrir un nuevo centro comercial?», decía Patricia. «¡Qué emocionante! ¿Podríamos ir el fin de semana?», respondía Carmen. «Sí, llevamos a los niños. Será divertido». Esperanza esperaba ser incluida en esos planes, pero las invitaciones nunca llegaban. «Nosotros vamos al centro comercial», le decían después. «Tú descansa, mamá, te traemos algo». Pero nunca le preguntaban qué quería que le trajeran, y generalmente regresaban con las manos vacías para ella. Los domingos eran especialmente dolorosos. Las familias se reunían en el comedor para desayunos grandes y abundantes, pero Esperanza comía sola en la cocina, de pie, porque ya no había lugar para ella en su propia mesa del comedor. «Es que somos muchos», le explicaba Raúl. «Y tú comes muy poco, mamá. Estás más cómoda en la cocina». Durante los primeros meses, Esperanza intentó mantener su rol como la madre de la familia. Seguía cocinando, limpiando, cuidando a los nietos cuando llegaban de la escuela. Pero gradualmente, sus nueras fueron tomando control de las actividades domésticas. «Mamá, yo me hago cargo de la cena hoy», le decía Patricia. «Tú ve a descansar a tu cuarto». Al principio, Esperanza pensó que era consideración. Después se dio cuenta de que era exclusión. Patricia y Carmen habían tomado control completo de la cocina. Decidían qué se cocinaba, cuándo se cocinaba y quién comía qué. Esperanza se convirtió en una huésped no invitada en su propia cocina. «Mamá», le dijo Sergio un día, «Patricia se quejó de que estás reorganizando los trastes. Ella ya tiene su sistema». «Sergio, yo he organizado esta cocina durante 40 años. Sí, pero ahora Patricia cocina más que tú. Es normal que quiera tenerla organizada a su manera». Esperanza se sintió como un fantasma en su propia casa. Podía ver su vida anterior, pero ya no podía tocarla. Los nietos, que antes corrían a abrazarla cuando llegaba de la escuela, ahora apenas la notaban. Sus propias nueras habían tomado el rol de las señoras de la casa, mientras que Esperanza había sido relegada al papel de la abuela que vive en el cuartito de atrás. «¿Por qué ya no nos hace de comer la abuela?», preguntó Sofía un día. «Porque la abuela ya está muy viejita para cocinar para tantas personas», respondió Patricia. «Mejor que descanse». Esperanza escuchó esa conversación desde su cuarto y sintió ganas de gritar. «No estoy muy viejita. Me quitaron mi lugar en mi propia casa». Pero se quedó callada, porque ya había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas. Durante el segundo año, las humillaciones se intensificaron. «Mamá», le dijo Raúl un día, «necesitamos usar tu cuarto para guardar algunas cajas de decoraciones navideñas. ¿Podrías hacer un poco de espacio?» «Raúl, apenas caben mis cosas aquí. ¿Dónde voy a poner las cajas?» «Pues sácalas por un rato».
es solo temporalmente, pero las cajas navideñas se quedaron en el cuarto de Esperanza durante 3 meses. Tenía que mover cajas cada vez que quería abrir su ropa. Durante el tercer año comenzaron a usar su cuarto como bodega permanente. Es que es el único espacio disponible, le explicaba Carmen. Los cuartos de arriba están ocupados y necesitamos guardar estas cosas en algún lugar. El cuarto de Esperanza se llenó de cajas de juguetes viejos, ropa que ya no usaban, libros de la escuela de años pasados y decoraciones para fiestas. Ya no era su cuarto, era la bodega familiar donde casualmente también vivía la abuela. Durante el cuarto año, las cosas empeoraron aún más. «Mamá», le dijo Patricia, «los niños necesitan hacer sus tareas y tu cuarto es el lugar más silencioso. ¿Te molestaría si vinieran a estudiar aquí en las tardes?» Esperanza quería decir que sí le molestaba, porque era el único espacio privado que tenía, pero sabía que si se negaba, sus hijos la harían sentir egoísta por no ayudar con la educación de sus nietos. «Está bien», dijo resignada. A partir de entonces, su cuarto se convirtió también en salón de estudio. Los niños llegaban con sus libros, ocupaban la cama donde ella dormía, hacían ruido, dejaban basura y trataban el espacio como si fuera suyo. Esperanza se sentaba en una silla plegable en la esquina de su propio cuarto, viendo cómo los nietos usaban su cama como escritorio. «Abuela, te puedes mover», le decía Andrés. «Necesito conectar mi laptop y el contacto está donde tú estás sentada». Esperanza se movía a la esquina más pequeña de su propio cuarto. Durante el 5.º año, la humillación llegó a su punto más bajo. «Mamá», le dijo Sergio, «Carmen está embarazada otra vez. Vamos a necesitar tu cuarto como nursery temporal hasta que nazca el bebé y encontremos una solución más permanente». Esperanza se quedó helada. «¿Me están pidiendo que salga de mi cuarto? Solo temporalmente, mamá. Mientras tanto, puedes dormir en el sofá de la sala». «¿En el sofá? ¿A mis 76 años me van a hacer dormir en el sofá?» «Es solo por unos meses, mamá. Ten paciencia». Esperanza durmió en el sofá de la sala durante 4 meses. A los 76 años se despertaba cada mañana con dolor de espalda, sin privacidad y sintiéndose como una indigente en su propia casa. Cuando finalmente le devolvieron su cuarto, encontró que habían cambiado todo. Habían puesto papel tapiz de bebé, cambiado los ganchos de ropa por un cambiador, y ya no cabía ni su cama individual porque habían puesto una cuna. «¿Dónde voy a dormir?» «Compramos un colchón inflable», le dijo Carmen. «Es muy cómodo». Esperanza durmió en un colchón inflable en el piso durante el resto del año. Cada noche, mientras se acostaba en el piso frío de su propio cuarto, convertido en bodega nursery y salón de estudio, Esperanza miraba las paredes y recordaba cuando ese había sido su espacio sagrado. «Dios mío», oraba en silencio, «¿qué hice mal para merecer esto? Entregué mi vida entera a estos hijos y me tratan como si fuera basura». Lo que Esperanza no sabía era que las paredes de ese cuartito miserable guardaban un secreto que sus hijos jamás podrían haber imaginado. Un secreto que pronto cambiaría todo. Lo que Raúl, Sergio y sus esposas no sabían era que el cuarto de servicio había sido mucho más que un simple espacio de almacenamiento durante los 40 años que Esperanza y don Aurelio habían vivido en esa casa. En 1985, 5 años después de mudarse a la casa, don Aurelio había comenzado un negocio de construcción que había resultado mucho más exitoso de lo que jamás había imaginado. Su empresa, Construcciones Morales, había ganado contratos importantes con el gobierno municipal para construir escuelas, centros de salud y edificios públicos. En una época cuando los bancos no eran confiables y la inflación devoraba los ahorros, don Aurelio había tomado una decisión que cambiaría el destino de su familia. Decidió convertir su casa en su caja fuerte personal. Había contratado discretamente a un especialista en cajas de seguridad para que construyera una caja fuerte secreta detrás de la pared norte del cuarto de servicio. La caja fuerte medía 1 metro por 1 metro por medio metro de profundidad y había sido construida con acero de grado militar y un sistema de apertura que requería una combinación de 6 dígitos.
Durante 15 años, don Aurelio había depositado en esa caja fuerte no solo dinero en efectivo, sino también documentos de propiedad de terrenos que había comprado como inversión, certificados de depósito bancario y joyas que había comprado como reserva de valor. Pero don Aurelio nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a Esperanza, la ubicación exacta de la caja fuerte. Había planeado revelarle el secreto cuando ella estuviera lista, pero el infarto que lo mató a los 65 años había llegado tan súbitamente que nunca tuvo oportunidad de compartir esa información. Lo único que don Aurelio había alcanzado a decirle a Esperanza antes de morir era: «Mi amor, si alguna vez necesitas dinero, recuerda que la casa siempre tiene sorpresas. Busca donde menos esperarías encontrar algo valioso». En ese momento Esperanza había pensado que don Aurelio estaba delirando por los medicamentos. Nunca había entendido lo que quiso decir. Durante los 5 años que había vivido en el cuarto de servicio, Esperanza había notado ocasionalmente que una sección de la pared norte sonaba ligeramente diferente cuando accidentalmente la golpeaba con algo. A veces, cuando movía su cama para limpiar detrás de ella, escuchaba un eco extraño cuando la pata de metal de la cama tocaba esa parte de la pared. Pero nunca le había dado importancia. Había asumido que era alguna peculiaridad de la construcción. Sin embargo, durante todos esos años de humillación, Esperanza había desarrollado el hábito de hablarle a las paredes cuando se sentía especialmente sola o triste. Aurelio les decía a las paredes cada noche: «¿Por qué me dejaste sola con estos hijos ingratos? ¿Cómo pudiste irte sin enseñarme cómo defenderme de ellos?». Una noche particularmente difícil después de que sus nueras habían decidido hacer una cena familiar solo para la familia joven y le habían pedido que comiera en su cuarto, Esperanza había estado llorando mientras le hablaba a la pared. «Aurelio, me siento tan inútil, tan despreciada. Tus hijos me han quitado todo, mi cuarto, mi lugar en la mesa, mi dignidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para seguir adelante?». En su desesperación había golpeado la pared con su puño, frustrada y enojada. Fue entonces cuando escuchó claramente que el sonido de esa sección de pared era completamente diferente al resto. Era un sonido más hueco, más metálico. Esperanza se acercó y tocó la pared más cuidadosamente. Pasó sus manos por la superficie y notó que había una pequeñísima diferencia en la textura del yeso. Era casi imperceptible. Pero después de 5 años de estar tan cerca de esa pared, finalmente la había detectado. Con curiosidad, comenzó a presionar diferentes áreas de la pared. Después de varios minutos, encontró un área que se sentía ligeramente más suave. Utilizando un cuchillo de cocina que tenía guardado en una de sus cajas, comenzó a raspar cuidadosamente el yeso de esa área. Para su asombro, descubrió que debajo del yeso había una plancha de metal. Con más emoción que la que había sentido en años, continuó raspando hasta que reveló completamente lo que parecía ser una puerta de metal del tamaño de una libreta. En el centro de la puerta había un pequeño panel con números. El corazón de Esperanza comenzó a latir aceleradamente. Se acordó de las palabras de don Aurelio: «Busca donde menos esperarías encontrar algo valioso». El cuarto de servicio. Definitivamente era el último lugar donde alguien buscaría algo valioso. Pero ¿cuál sería la combinación? Esperanza pensó en fechas importantes: su aniversario, los cumpleaños de sus hijos, la fecha en que habían comprado la casa. Después de varios intentos fallidos, recordó algo que don Aurelio solía decir: «Lo más valioso que tengo en la vida llegó el 15 de marzo de 1975. Esa era la fecha en que había nacido Raúl, su primer hijo. Con manos temblorosas, marcó 150375. Escuchó un clic metálico. La pequeña puerta se abrió, revelando otra puerta más grande detrás. En esta puerta más grande había otro panel numérico. Esperanza pensó en la segunda fecha más importante: el nacimiento de Sergio el 22 de agosto de 1978. Marcó voz 20878. Otro clic. La puerta grande se abrió. Lo que Esperanza vio dentro la dejó sin respiración.
La caja fuerte estaba completamente llena de fajos de billetes de diferentes denominaciones, organizados en pequeños bultos envueltos en plástico. También había cajas pequeñas que obviamente contenían joyas y una carpeta gruesa llena de documentos. Con manos temblorosas, Esperanza sacó uno de los fajos de billetes y lo contó. 10,000 pesos. Contó los fajos visibles. Había al menos 50 fajos similares solo en la primera fila. Eso significaba que había por lo menos $500,000 de pesos solo en efectivo, y la caja fuerte tenía 3 filas de profundidad. Esperanza abrió la carpeta de documentos. Adentro encontró escrituras de terrenos en diferentes partes de la ciudad, certificados de depósito bancario por cantidades de 6 y 7 dígitos, pólizas de seguros de vida de los que ella no tenía conocimiento y una carta escrita de puño y letra de don Aurelio. La carta decía: «Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente encontraste nuestro tesoro secreto. Durante años guardé este dinero y estas propiedades para asegurarme de que nunca te faltara nada si algo me pasaba. El valor total de lo que está en esta caja fuerte, más las propiedades documentadas aquí, es de aproximadamente 8 millones de pesos. Esto es tuyo, únicamente tuyo. Úsalo para ser feliz, para viajar, para hacer todo lo que sacrificaste durante los años que estuvimos construyendo nuestro futuro. Y recuerda, tú decides quién merece compartir esta bendición contigo. El amor se demuestra con actos, no con palabras. Tu esposo que te ama para siempre, Aurelio». Esperanza se sentó en su colchón inflable en el piso, con la carta en las manos, y lloró como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de justificación y de algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Durante 5 años, sus hijos la habían tratado como una carga, como alguien que dependía de su caridad para tener un lugar donde vivir. Durante 5 años habían justificado su crueldad diciéndole que estaban manteniendo la casa y que ella debería estar agradecida. Ahora Esperanza sabía la verdad. Ella no era dependiente de ellos. Ellos habían estado viviendo en su casa, mantenida con su dinero heredado, mientras la trataban como basura. Pero el momento de la justicia estaba por llegar. Esperanza cerró cuidadosamente la caja fuerte y volvió a cubrir la entrada con yeso, de manera que nadie pudiera notar que había sido abierta. Necesitaba tiempo para pensar en cómo manejar esta revelación. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza actuó exactamente igual que siempre. Siguió durmiendo en su colchón inflable, siguió comiendo sola en la cocina, siguió siendo tratada como la carga de la familia. Pero por dentro, todo había cambiado. Cada vez que Patricia le decía: «Mamá, ¿podrías limpiar el baño de visitas? Nosotros estamos muy ocupados», Esperanza pensaba: «Estás viviendo gratis en mi casa que vale 8 millones de pesos y me pides que limpie tu mugre». Cada vez que Sergio le decía: «Mamá, este mes no alcanza para comprar tanto mandado, vas a tener que comer un poco menos», Esperanza pensaba: «Tengo suficiente dinero para comprar mandado para 20 años y me estás racionando la comida en mi propia casa». Pero Esperanza no dijo nada. Había aprendido paciencia durante 76 años de vida y sabía que la justicia más perfecta requiere el momento perfecto. Ese momento llegó cuando Raúl anunció que iba a organizar una fiesta para celebrar el 5º aniversario de la nueva familia unida viviendo junta en la casa. «Vamos a invitar a todos los tíos, primos, compadres», dijo Patricia emocionada. «Queremos mostrarles lo bien que hemos organizado esta casa y lo feliz que está toda la familia». «¿Y yo?», preguntó Esperanza. «Tú también vas a estar en la fiesta, mamá», dijo Raúl. «Pero tal vez sería mejor que no mencionaras, bueno, pequeñas incomodidades que hayas tenido. Queremos que la gente vea que somos una familia unida y feliz». Esperanza asintió con una sonrisa que sus hijos interpretaron como sumisión, pero que en realidad era anticipación. Durante la siguiente semana, Esperanza hizo algo que no había hecho en 5 años. Salió de la casa sin pedirle permiso a nadie. Fue al banco más cercano con algunos de los documentos que había encontrado en la caja fuerte y verificó el estado de las cuentas de don Aurelio.
Para su asombro, descubrió que las inversiones habían crecido. Los 8 millones que don Aurelio había mencionado en su carta se habían convertido en casi 12 millones de pesos debido a los intereses acumulados y la valorización de las propiedades. Esperanza también visitó a un abogado para confirmar sus derechos legales sobre la casa y las propiedades. Señora Morales, le dijo el abogado después de revisar los documentos, usted es la única propietaria legal de todos estos bienes. Sus hijos no tienen ningún derecho legal sobre estas propiedades. Y el hecho de que hayan estado pagando servicios, eso no les da ningún derecho de propiedad. Usted podría echarlos mañana mismo si quisiera. Esperanza sonrió. El plan estaba tomando forma. El día de la fiesta, Esperanza se puso su mejor vestido, uno que había tenido guardado en una caja durante 5 años porque no había tenido ocasión de usarlo. La casa se llenó de familiares y amigos. Patricia y Carmen actuaron como las anfitrionas perfectas, presumiendo su hermosa casa y su organización impecable. «Miren qué bien hemos distribuido los espacios», decía Patricia, enseñándole a las visitas los cuartos de arriba. «Los niños tienen mucho lugar para estudiar y jugar. Y la cocina la reorganizamos completamente», agregaba Carmen. «Ahora es mucho más funcional». Los invitados elogiaban la casa y felicitaban a Raúl y Sergio por ser tan buenos hijos al cuidar tan bien a su madre. «¿Y dónde duerme doña Esperanza?», preguntó una de las tías. «Mamá prefiere estar en la planta baja», explicó Sergio. «Le acondicionamos un cuartito muy cómodo cerca de la cocina». «¡Qué considerados!», respondió la tía. Esperanza escuchó toda esa conversación desde la cocina, donde estaba sirviendo refrescos como si fuera la empleada doméstica. Cuando llegó el momento de los brindis y los discursos, Raúl pidió la atención de todos los invitados. «Queremos agradecer a todos por acompañarnos en esta celebración», dijo. «Han sido 5 años hermosos viviendo como una gran familia unida en esta casa». «Así es», gritó Patricia, «hemos convertido esta casa en un verdadero hogar lleno de amor». Los invitados aplaudieron. «Y queremos agradecer especialmente a nuestra mamá», continuó Sergio, «por habernos permitido mudarnos aquí y por adaptarse tan bien a todos los cambios». Más aplausos. Esperanza se puso de pie lentamente en la cocina, donde había estado lavando platos durante toda la celebración. «¿Puedo decir unas palabras?», preguntó en voz alta. Todos voltearon hacia ella. Raúl y Sergio se miraron nerviosamente. «Claro, mamá», dijo Raúl, «pero mantengamos el ambiente positivo, ¿sí?». Esperanza caminó hacia el centro de la sala, donde estaban reunidos los 30 invitados. «Queridos familiares y amigos», comenzó con una voz más fuerte y clara de lo que había usado en años. «Quiero contarles sobre estos 5 años maravillosos». Esperanza se paró en el centro de la sala, rodeada por 30 familiares y amigos que esperaban escuchar palabras de gratitud hacia sus hijos generosos. «Durante 5 años», comenzó Esperanza, con una voz que se hacía más fuerte con cada palabra, «he vivido en el cuarto de servicio de esta casa». Los invitados se miraron entre ellos con expresiones confundidas. Raúl y Sergio comenzaron a ponerse visiblemente nerviosos. «Mamá», murmuró Raúl tratando de interrumpirla. «No, hijo», dijo Esperanza levantando la mano. «Déjame terminar. He dormido en el piso, en un colchón inflable, en un espacio de 2 por 3 metros, mientras mis hijos y sus familias han ocupado las habitaciones principales de esta casa». El silencio en la sala se volvió incómodo. «Me han hecho comer sola en la cocina mientras ellos disfrutan de comidas familiares en mi comedor». Patricia trató de intervenir. «Doña Esperanza, creo que está exagerando». «Estoy exagerando», replicó Esperanza. «Estoy exagerando cuando digo que durante 4 meses me hicieron dormir en el sofá de la sala para convertir mi cuarto en nursery». Los murmullos comenzaron entre los invitados. «Estoy exagerando cuando digo que han usado mi cuarto como bodega, como salón de estudio, como cualquier cosa menos como el espacio de la madre de familia». Don Miguel, el hermano de don Aurelio, se puso de pie. «Esperanza, esto es cierto, completamente cierto, Miguel. Durante 5 años, tus sobrinos me han tratado como si fuera una empleada doméstica no deseada en mi propia casa». Raúl se acercó a su madre. «Mamá, no entiendo por qué estás diciendo esto. Nosotros te hemos cuidado, te hemos mantenido, me han mantenido,
rió Esperanza con una risa que no tenía nada de diversión. Ustedes me han mantenido. Sí, mamá, nosotros pagamos los servicios de esta casa, la comida, los arreglos. Raúl, dijo Esperanza mirando directamente a los ojos de su hijo mayor. ¿Sabes cuánto vale esta casa? Pues, no sé, tal vez 1 millón de pesos. 3 millones de pesos, declaró Esperanza. Esta casa vale 3 millones de pesos. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. ¿Y saben cuánto dinero dejó su padre guardado para mí? Sergio frunció el ceño. Papá no dejó dinero, solo dejó deudas que nosotros hemos estado pagando. Esperanza sonrió con una expresión que sus hijos no habían visto jamás. Sergio, tu padre dejó 8 millones de pesos escondidos en esta casa. 8 millones que han crecido a 12 millones en estos 5 años. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Tartamudeó Raúl. Lo que escucharon. Durante 5 años ustedes han estado viviendo gratis en mi casa de 3 millones de pesos, mientras yo tenía 12 millones de pesos guardados, y me han tratado como si fuera una limosnera. Patricia se puso pálida. Eso no puede ser cierto, no puede ser cierto, repitió Esperanza. ¿Quieren que les enseñe? Sin esperar respuesta, Esperanza caminó hacia el cuarto de servicio. Toda la sala la siguió en silencio, como una procesión funeraria. Esperanza abrió la puerta de su cuartito miserable. Los invitados pudieron ver el colchón inflable en el piso, las cajas de cartón apiladas, la ropa colgada en ganchos en las paredes, el inodoro a centímetros de la cama. Este es el cuarto donde sus generosos hijos me han hecho vivir durante 5 años, anunció. Doña Carmen, la comadre de Esperanza, se llevó las manos a la boca. Esperanza, ¿en serio has estado viviendo en estas condiciones? En estas condiciones exactas, Carmen. Pero miren lo que estaba esperándome todo este tiempo. Esperanza se dirigió a la pared norte, sacó el cuchillo que tenía guardado y comenzó a raspar el yeso que había vuelto a aplicar hacía 2 semanas. Mamá, ¿qué estás haciendo?, preguntó Raúl con voz quebrada. Estoy mostrándoles el secreto que su padre escondió donde menos esperarían encontrarlo. Esperanza reveló nuevamente la puerta de la caja fuerte. El silencio era tan profundo que se podían escuchar los latidos del corazón. La combinación es la fecha de nacimiento de mi hijo mayor, seguida por la fecha de nacimiento de mi hijo menor, dijo mientras marcaba los números. Clic, clic, la puerta se abrió. Los fajos de billetes, las cajas de joyas y los documentos quedaron expuestos ante los ojos de todos los presentes. Don Miguel se acercó y tomó uno de los fajos. Dios mío, Esperanza, esto es real, completamente real, Miguel. 12 millones de pesos que han estado aquí durante 5 años, mientras sus sobrinos me decían que no tenían dinero para comprarme comida. Los invitados comenzaron a murmurar y a mirarse entre ellos con expresiones de horror y desaprobación. Raúl se acercó tembloroso. Mamá, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué, Raúl? ¿No sabían que esta era mi casa? ¿No sabían que yo era la dueña legal de todo esto? Pensamos que papá había dejado deudas. Pensaron mal, y aun si hubiera dejado deudas, ¿eso justificaba tratarme como basura en mi propia casa? Sergio se acercó con lágrimas en los ojos. Mamá, perdónanos, no era nuestra intención, no era su intención, gritó Esperanza con una furia que había estado conteniendo durante 5 años. ¿No era su intención echarme de mi cuarto? No era su intención hacerme comer sola, no era su intención tratarme como empleada doméstica. Patricia trató de defenderse. Doña Esperanza, nosotros pensamos que era lo mejor para todos, lo mejor para todos. Patricia, tú has estado durmiendo en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, mientras yo dormía en el piso como un perro. Doña Carmen se dirigió a Raúl y Sergio con una expresión de profundo disgusto. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron tratar así a su propia madre? Es que nosotros pensamos, comenzó Raúl. No pensaron nada, lo interrumpió don Miguel. Ustedes son unos desgraciados. ¿Cómo se atreven a llamar a esto una familia unida y feliz? Los otros invitados comenzaron a expresar su desaprobación. Esto es terrible, decía una de las primas. Esperanza, ¿cómo pudiste aguantar esto durante 5 años? Porque esperaba que mis hijos reaccionaran por amor, respondió Esperanza. Esperaba que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo y cambiaran por su propia conciencia. ¿Y ahora qué va a pasar?
preguntó don Miguel. Esperanza miró a sus hijos, que estaban completamente deshechos, y luego a todos los invitados. Ahora va a pasar lo que debería haber pasado hace 5 años, declaró. Esta es mi casa pagada con mi dinero heredado. Ustedes han estado viviendo aquí por mi generosidad, no por su derecho. Mamá, nosotros podemos cambiar, suplicó Sergio. Sergio, tuvieron 5 años para cambiar, 5 años de oportunidades para tratarme con dignidad. Esperanza sacó uno de los documentos de la caja fuerte. Este documento, dijo mostrándolo, es el testamento de su padre. En él dice claramente que todo lo que él poseía me pertenece únicamente a mí. Mamá, no nos eches, rogó Patricia. ¿Dónde vamos a vivir con los niños? Esperanza miró a Patricia con una frialdad que hizo que todos en la habitación se estremecieran. Patricia, tú me preguntaste hace 5 años si yo realmente necesitaba un cuarto más grande que 2 por 3 metros. Ahora yo te pregunto, ¿realmente necesitas vivir en una casa de 3 millones de pesos? El silencio fue ensordecedor. Tienen una semana para encontrar otro lugar donde vivir, declaró Esperanza. Pueden llevarse sus pertenencias personales, pero todo lo que pertenece a esta casa se queda aquí. Mamá, por favor, comenzó Raúl. La decisión está tomada, interrumpió Esperanza. Durante 5 años, ustedes decidieron tratarme como basura. Ahora yo decido tratarlos con la misma consideración que ustedes me mostraron. Los invitados comenzaron a irse uno por uno, claramente incómodos con la situación, pero obviamente del lado de Esperanza. Esperanza, le dijo doña Carmen antes de irse, hiciste lo correcto. Nadie merece ser tratado así por sus propios hijos. Cuando se fue el último invitado, Esperanza se quedó sola con sus hijos y nueras en la sala. ¿De verdad nos vas a echar?, preguntó Carmen llorando. Carmen, ustedes me echaron de mi propio cuarto y me hicieron vivir como indigente durante 5 años. Yo simplemente los estoy echando de mi casa. Me parece justo. Los 4 adultos se miraron entre ellos, sabiendo que habían perdido todo, una casa gratuita, la herencia futura y, más importante, el respeto de toda la familia y la comunidad. Pero lo más devastador de todo era saber que se lo habían hecho a sí mismos por pura codicia y crueldad. La semana que siguió a la revelación fue la más humillante de la vida de Raúl y Sergio. La noticia de lo que habían hecho se extendió por toda la familia, por toda la colonia y por toda la comunidad donde habían crecido. En una sociedad donde el respeto a los padres es sagrado, lo que habían hecho era imperdonable. Don Miguel, que había sido como un segundo padre para ellos después de la muerte de don Aurelio, se negó a hablarles. «Ustedes no son sobrinos míos», les dijo cuando Raúl intentó llamarle por teléfono. «Un hombre que trata así a su propia madre no es familia mía». Los compadres y amigos con los que habían crecido les dieron la espalda. «¿Cómo pudieron hacer eso?», les decía la gente cuando los encontraban en la calle. «Hacer dormir a su madre en el piso mientras ustedes vivían como reyes». Sus propios hijos, los nietos de Esperanza, comenzaron a verlos de manera diferente. «Papá, ¿por qué la abuela dormía en el piso?», preguntó Sofía, la hija de Raúl. «Es complicado, mija». «No suena complicado, suena cruel». Hasta los niños podían entender la maldad de lo que habían hecho. Patricia y Carmen también enfrentaron las consecuencias sociales de sus acciones. En el supermercado, en la escuela de los niños, en la iglesia, donde quiera que fueran, la gente las miraba con desaprobación y las evitaba. «Ahí van las que trataron como criada a su suegra», susurraban. «¡Qué vergüenza! Y la pobre señora con tanto dinero guardado». Pero la consecuencia más devastadora fue económica. Raúl y Sergio habían estado viviendo muy por encima de sus medios reales durante 5 años, porque vivir gratis en una casa grande les había permitido gastar todo su dinero en lujos y caprichos. Ahora tenían que encontrar una casa donde vivir para sus familias y descubrieron que los precios de renta eran imposibles para sus ingresos reales. 15,000 pesos al mes por una casa de 3 recámaras, se quejaba Raúl con los agentes inmobiliarios. «Eso es imposible. Es el precio del mercado», le respondían. «Si no pueden pagarlo, tienen que buscar algo más pequeño». Terminaron rentando una casa de 2 recámaras en una colonia de mucho menor nivel, donde tuvieron que vivir hacinados y con muchas menos comodidades de las que habían disfrutado gratis durante 5 años. Sus esposas no dejaban de recriminarles.